Bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos los que me dan la oportunidad de leer aquí. Lo que voy a leer son fragmentos de ese libro, Fiat Lux, y están basados en dos cartas que encontré de épocas distintas, una de mi abuelo y una de mi abuela, que estuvieron exiliados en Bolivia en la década de 30 y parte de 40. Fulvio, Camino de Chiquitos, Bolivia, 1935. Era, decía, paso tras paso un lodazal, decía, de 300.000 kilómetros con todo Itmesis. Decía que proninfas, que en la superficie del pantano nubes de proninfas salían de los capullos y los tres compañeros tuberculosos en el carro de bueyes, atascado. Difícil el fluir del discurso en donde no caben muchos adjetivos más que difícil, tuberculosos, y acrecentar que todo era huida en el camino de Chiquitos, en el Chaco de Bolivia, mientras ninguna noticia de lo que atrás dejaban. Y sin embargo, en la flora del Chaco había, no se sabe si por la poca carne seca o por los bulbos de ingestión dudosa, abundantes reminiscencias de otra semántica. Así, entre otras cosas, se contaban, entre recuerdos de lecturas y juguetes, ictio y griegos, que ramificaban en Toboroche, y el paraíso entero de Dante intruso en una pitaya, donde, imaginando mucho, algunos círculos concéntricos y flores entre charcos como golpes. Y eso por no decir los jejenes, los enjambres de tábanos, los ríos llenos de pirañas, tapires y esas lagartijas verdes de un brillo solo visible en las auroras boreales. Decía Fulvio que auroras así nunca habría visto. Pero era válido contar, mate dos, te hice una bolsa, mi Emilia de nombre fingido, mi fosforera, pero el verde murió pronto, aunque yo te pienso siempre. Y para distraer ampollas y el gusano alojado en el codo un mes entero, entonces volverse transitivo, verbalizar florituras que aquí poco caben, tintes para distraer a la mamá, a la hermana, como de cromo, con ricos ornamentos del tiempo en que pedía a los 11 un libro de Salgari, plumines y breteles. Y así, por eso, Fulvio, vuelto todo afuera, transmitía después, rememorando, instructivos para ver garzas, consejos para observar su vuelo, hermosas en pequeñas escuadrillas, mejores y solas las garzas, más lindas que Isadora Duncan. Eso al menos dicen los golpes de la Mercedes Selecta, más de 60 años después, imbuidos de paradoxográfica misión y promesas de más mirabilia en el futuro. Y por evitar al censor los golpes, no dicen exilio, dicen vine a estas tierras a cazar con mis amigos. Mismo río, Chaco boliviano, 1945. ¿Qué quedaría atrás al abandonar el nombre? ¿En qué punto del trayecto Emilia volvió a ser Ana Stefania mientras volvía, paso tras paso remontando las veredas del Chaco, con marido e hijo pisoteando hierbas verdísimas, en una especie de masticación, pero del camino? Imposible saber si era tiempo de secas, y entonces la sed también acompañaba ese viaje de transformación y regreso a los viejos nombres, a las viejas extranjerías, o si era tiempo de lluvias y entonces los pies se hundían otra vez en el lodo y la amenaza de larvas, dermatófagas y de proninfas valía otra vez en la superficie del pantano revisitada. No acusa estos detalles la misiva finamente caligrafiada en papel de arroz en la década de 70 y encaminada a México, donde el hijo, sentado en un balcón de luz y cactus, leyó el relato del viaje de sus padres, de su hermano, el relato de un exilio que se acaba dentro de otro exilio, ya leve, de plantas nuevas, de pan recién horneado con una elocuencia de trigo y cielos y nubes, ni lluvia. Nada de eso acusa la carta, ni en su fino entramado de bolígrafo azul hay suficiente luz sobre las intenciones de la presencia del relato mismo, quizá pronunciando fines y reencuentros, quizá discurriendo apenas. Pero en cambio dice la fina pluma de Ana Stefania que las chozas eran muchas, pobres, el relato aquí tiene menos mirabilias que la falsa y vieja partida de casa, y en las chozas habitual el espectáculo de la ictericia, presentísimo el vómito negro y mujeres muriendo por racimos, rojas de pistaxis, gingivorragia, a pesar de ser ya 1945 y de Max Taylor, que aquí no llegaban sus inventos.
y las mujeres muriendo por racimos, y la carta como un cuadro destacando algunos casos, la embarazada que pedía comida y había que darle algo, una lata de sopa, las últimas aspirinas para ablandar la muerte, tan certera como el viaje, reiniciado al día siguiente. Y así cierra la carta y no dice, vine a cazar a estas tierras, dice, quisimos volver por el mismo camino para reconocerlo y comprobarlo, pero un camino nunca es el mismo camino. Gracias.